Desde el Grupo Municipal Regionalista os hemos vuelto a convocar para denunciar un ejemplo más de lo que es la política del equipo de gobierno municipal del Partido Popular de Calderón. Queremos decir que las obras del Centro de Educación de Adultos y de Ludoteca están paralizadas desde los pocos días después del inicio de las obras, de aquella fotografía en la que Calderón hablaba el 22 de octubre, 23 de octubre, en el que Calderón hablaba que era una obra emblemática, que iba a cambiar la imagen, no sé qué imagen tendrá Calderón de Torrelavega, pero que esta obra iba a cambiar la imagen de Torrelavega, de la ciudad, una obra adjudicada en casi 3 millones de euros a una UTE constituida por Vías y Construcciones y Codelsa, que iba a suponer la creación de casi 60 puestos de trabajo, una obra con financiación europea, con financiación del Gobierno de Cantabria y con financiación del Ayuntamiento de esta ciudad, que está paralizada. Y ahora está paralizada porque se va a requerir más financiación del Ayuntamiento de Torrelavega. Se va a requerir más financiación del erario de los ciudadanos, de los impuestos de esta ciudad, que tendrán que quitarse de otros destinos para dedicarse a un suplemento más o menos calculado en unos 100.000 euros para afianzar la estructura de este edificio. Porque además este suplemento, esa modificación del crédito, esa modificación del suplemento no se puede trasladar a la Unión Europea y supuestamente lo tendríamos que asumir los ciudadanos de Torrelavega. Y las preguntas que nos parecen obligadas, las preguntas que nos hacemos desde este grupo municipal regionalista es ¿qué gestión está haciendo Calderón con esta obra que, según él, como decimos, iba a cambiar la imagen de Torrelavega? Casi un mes de paralización, repito, en una obra que tiene que estar finalizada antes del 31 de diciembre de 2015. Y otra pregunta que también es obligada, ¿por qué ni el alcalde, por qué nadie del equipo de gobierno, especialmente en las gerencias de urbanismo que se han venido sucediendo desde el inicio de esta obra, no se nos ha informado de estos problemas? ¿Por qué no se nos ha informado de qué gestiones se están haciendo para, de una manera urgente, dar solución a este tema y que las obras puedan continuar en el menor tiempo posible? A los pocos días de la fotografía en los medios de comunicación del inicio de las obras de movimientos de tierra de este centro de adultos, la obra se paraliza al comprobar que las características del terreno, que los estudios geológicos que se habían hecho con carácter previo al proyecto no se corresponden con la realidad de esos sustratos, con la realidad de ese terreno y, por lo tanto, no está garantizada la estabilidad del edificio que se pudiera construir y tampoco está garantizada la seguridad de los trabajadores en la realización de las obras. Ante esta situación, que nos parece sumamente grave, no tiene Ildefonso Calderón nada que decir a los ciudadanos de Torrelavega, no tiene que tener el mismo despliegue que hubiera tenido o que tuvo cuando se presentaban las obras. Desde luego, para los regionalistas, esta es una obra que tiene ya de entrada, y mal empezamos, es una obra que tiene el sello de Calderón y de su gestión por una absoluta falta de control y seguimiento en estas obras. Ahora se tiene que tramitar un expediente de modificación del importe de la obra que supone añadir a la cuantía 100.000 euros más que pretenden que hagamos o que asumamos los ciudadanos de Torrelavega, como decimos. Hay que recordar que este proyecto, como decíamos, se financia con fondos europeos, regionales y municipales, y la pregunta también, creemos que obligada, es ¿por qué, ante esta situación, tendríamos que hacernos cargo los ciudadanos de Torrelavega de este suplemento de crédito? ¿Se van a pedir responsabilidades a quien corresponda por esa falta de eficacia en los estudios y en las catas previas que para eso se hacen, para que nos den una imagen fiel de los terrenos y que a partir de ahí se puedan establecer los proyectos y las cuantías determinadas? Parece difícil que en este asunto, donde el proyecto originario, si os acordáis, conllevaba la realización de unos aparcamientos subterráneos, que luego se suprimieron porque el estudio de viabilidad parece que no
garantizaba que se fueran a vender y que no tuvieran una repercusión o una demanda en el mercado, parece difícil, como digo, que no se hubiera previsto ya y no se hubieran realizado unas catas con suficiente entidad y suficiente garantía para que no tuviéramos estas sorpresas. Nos parece, desde luego, bastante extraño. Pero, sobre todo, reiteramos cuándo pensaba Ildefonso Calderón informar de estos problemas. Sobre todo, lo que pretendemos, y que quede claro desde el Grupo Municipal Regionalista, es denunciar esta situación, denunciar este oscurantismo y esta falta de control y de eficiencia, pero, sobre todo, pedimos que se haga una gestión diligente, que se haga una gestión rápida y que se tomen medidas, las medidas necesarias para que la obra pueda continuar de una manera inmediata y no sufra más retrasos de los que ya está sufriendo en la actualidad. Y, por último, decir que para nosotros, evidentemente, esta es una muestra más del Gobierno de Calderón. Ni diálogo, ni consenso, ni eficacia en la gestión. Se comenzaron los trabajos de excavación, cerramiento perimetral de la obra el pasado día 22 de octubre del presente año y nosotros nos hemos enterado de que la obra lleva paralizada desde más o menos el 1 o el 2 de noviembre de este mes. Luego hemos tenido unos trabajos de aproximadamente 10 días. ¿Cuál es el problema con el que se han encontrado los técnicos municipales? Que en este caso están actuando con la diligencia que tiene que suplementar la que no aporta ni el concejal ni el señor alcalde. Se han encontrado que al comenzar la excavación no tienen la suficiente sostenibilidad de los taludes necesaria para poder trabajar los operarios bajo los mismos. Ahora mismo han excavado una altura total de 2,20 metros cuando tienen que llegar a una cota final de 4,70 metros. Con el problema añadido de que hay una edificación, una vivienda anexa y hay todos los viales que todos conocemos. El cierre del nuevo edificio está a unos 5 metros de estos edificios colindantes y con el talud que sería necesario para proceder a la excavación es inviable porque ocuparíamos parte de estos viales o parte del edificio. ¿Qué proponen los técnicos municipales? De acuerdo con el arquitecto redactor del proyecto y con la empresa constructora, proponen realizar una intibación perimetral a lo largo de toda la excavación, que consiste en hincar unas pantallas metálicas de una altura de 8 metros, con lo cual podrían excavar con un talud completamente vertical y no ocupar esos viales. ¿Cuál es el problema? El problema es que eso supone un incremento en el presupuesto inicial del proyecto de 100.000 euros. Incremento que la Unión Europea no soporta y que, por tanto, tiene que soportar el Ayuntamiento de Torrelavega en un 100%. También tenemos que recordar que esta obra empezamos a hablar de ella al inicio de la legislatura. Se sacó a licitación con un pliego de condiciones que nosotros entendíamos que era inviable y así lo dijimos en el Pleno. Y el Gobierno de Calderón perdió un año, exactamente 12 meses, desde el primer pleno en el que se anuncia la licitación por vía de concesión, hasta que se anuncia la nueva licitación eliminando el segundo sótano. Un año que puede hacer que esta obra no se lleve a cabo en los plazos que se tenía que haber llevado. ¿Qué nos comentan los técnicos municipales? Nos comentan que llevan trabajando desde el día 1, desde que se les notificó este problema, la empresa constructora les notificó este problema, y que probablemente este viernes nos lleven al Pleno la posibilidad de contratar este modificado por importe de 100.000 euros. Y a día de hoy, lo que dice nuestro portavoz, no tenemos ninguna comunicación por parte de Ildefonso Calderón de que esto vaya a ser así. Con lo cual el diálogo y el consenso difícilmente es abarcable. Estudios previos le redactó el Ayuntamiento en el año 2011. El geotécnico se redactó sobre las bases de que el futuro edificio iba a tener 2 sótanos. Cuando el equipo de gobierno decide suprimir los 2 sótanos porque no quiere hacer una aportación a las plazas de aparcamiento, le piden al redactor del informe geotécnico que redacte un anexo
con las nuevas variables, es decir, con un edificio de 2 alturas y una única planta bajo el suelo. El redactor del geotécnico redacta su informe en el que acredita o certifica que el terreno tiene la suficiente capacidad portante para sostener ese edificio. El problema es que aquí no estamos hablando de la capacidad portante del terreno, estamos hablando de las fases y del procedimiento de ejecución de la obra. El problema es que el terreno puede soportar el edificio, pero una vez esté el edificio hecho, no durante la ejecución de los trabajos. Por lo tanto, la solución que nos plantean una entibación es algo provisional. Durante la ejecución de la excavación, entibamos para que no se desplomen esos taludes. Pero entiendo yo que si se hubiera hecho finalmente el edificio con 2 sótanos, peor me lo hubieras puesto. O sea, habría que entibar mucha más profundidad. Sí. Y todavía más riesgo de... La clave, la pregunta es buena, pero tiene su respuesta. Al suprimir un sótano, el equipo redactor decide que los muros del sótano que se va a ejecutar se ejecuten con un encofrado normal a 2 caras. Excaven, encofren los muros, hormigonen, desencofren y ejecuten el forjado. El proyecto inicial, que era el proyecto con 2 sótanos, contemplaba una ejecución distinta, que si os acordáis cómo se ejecutó el parking de la llama, una excavación por pantallas. Antes de empezar a excavar, tú haces los muros perimetrales y cuando ya están construidos excavas. Entonces no se hubiera dado ese problema si hubiésemos optado por el proyecto inicial. ¿Quién es la culpa de esta situación? Yo entiendo, nosotros somos concejales de este ayuntamiento y nuestro responsable máximo es el alcalde de la ciudad. Y el que tiene que darnos cuenta es el alcalde de la ciudad. Y el responsable máximo de este proyecto es el alcalde de la ciudad.